Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un viaje más de Arte en Cuarentena. Ya no recuerdo ni en qué número de viaje vamos, pero se los vamos a escribir por aquí. ¿Tú recuerdas? No, pero ya llevamos un mes, ¿no? Ya llevamos un mes y estamos muy contentas. Recuerden que esta es nuestra semana de la salud, donde estaremos hablando sobre el coronavirus y todo lo que gira alrededor de este bichito que nos está molestando tanto. Y por eso yo quiero platicarles hoy, por eso están estas imágenes aquí enfrente, de dónde proviene la palabra pandemia. A ver, tu bicho, ¿te lavaste ayer las manos? Me lavé las manos. A ver, ayer que te lo dibujé. ¿A ustedes se les borró su bichito? Ahora sí. Bueno, a mí me gusta mucho ponerme a investigar para estos videos que les hacemos a ustedes, porque no nada más les compartimos un poco de lo que sabemos y de lo que nos gusta, sino que además aprendemos un montón y nos divertimos al aprender estas nuevas cosas. Yo les quiero contar de dónde proviene la palabra pandemia, por eso les dibujé por acá unos panecitos, pero no, la palabra pandemia no tiene nada que ver con estos panecitos. Proviene del griego, que significa pan, que en realidad significa todos. Demia proviene de demos, que significa pueblo. Entonces se empezó a ¿No usar, significa demonios? no, pero ahorita vamos a ver algo que tiene que ver con demonios y estas cosas. Esta palabra se empezó a usar en 1853 ya como algo de la medicina, de hablar de una pandemia cuando está ocurriendo algo que nos afecta a toda la población. Por eso todos y pueblo quiere decir que nos está afectando a toda la población. Y ahora, ¿de dónde proviene la palabra pan? Pues resulta que la palabra pan proviene de este personaje de aquí, que era un dios griego. En la mitología griega, que tienen historias impresionantes, muchos de los superhéroes, si no es que todos los superhéroes, todas estas películas que a muchos nos encantan, provienen de la mitología griega. Y bueno, pues ahora es el caso de Pan, que Pan creó una de las cosas a las que más le tenemos miedo. Las panaderías. No, a mí me gustan las panaderías. Yo les tengo miedo. Bueno, Pan tenía una historia muy chistosa, bueno, no tanto chistosa, pero tenía una historia con Siringa. Siringa era una ninfa y después de ahí les voy a explicar la relación con las jeringas. ¿Les dan miedo las jeringas? A mí sí, ¿Mucho? mucho. Bueno, pues resulta que Pan, al momento de nacer, su mamá se da cuenta que pues era una persona un poco rara, porque tenía la mitad hacia arriba era un humano y de la mitad hacia abajo era una cabra. Entonces, pues la mamá dijo, ay, como que esto no me gusta y lo dejó abandonado. ¿Ustedes creen que eso haya sido muy bonito? Pues bueno, esto pasó y Pan se va pues a vivir solo, a explorar el mundo y empieza a vivir en los bosques y en las forestas. Después conoce a Zeus, que Zeus es el dios de los dioses, es el papá de todos estos dioses. Y Zeus tenía un problema con los tendones y entonces Pan le ayuda a resolver su problema con los tendones. Y entonces empiezan ahí a platicar, Zeus muy agradecido le dice, oye, pues te voy a regalar un don. Voy a dejar que Cupido te haga que te enamores para que seas feliz el resto de tu vida. Y entonces, pues Cupido lo flecha, Pan se enamora y se enamora de una ninfa preciosa. Todo el mundo le tenía muchísimo miedo a Pan y de ahí viene la palabra pánico. Porque le tenían miedo a Pan por ser un ser tan feo, tan raro, tan extraño, y más porque Pan aparecía en las noches y pues asustaba a todos. Entonces, de ahí proviene la palabra pánico. Ahora les quiero contar de dónde proviene la palabra jeringa. Pues resulta que Pan se enamora de Siringa
o siringue, dependiendo de en qué idioma lo estemos pronunciando. Es una ninfa muy hermosa. Esta ninfa pertenecía como a la naturaleza, a las aguas, tenía más amigas ninfas. Pero me has dicho que son las ninfas, explica que las ninfas son unas pequeñas. No, ¿se oye o no se oye? Bueno. Las ninfas son unas deidades más chiquitas, siempre mujeres, que están relacionadas con las ninfas de un jardín, las ninfas de los ríos, de los árboles, de los bosques, para que entonces se entienda que unos son dioses y las ninfas son unos dioses, pero más chiquitos y siempre son mujeres y normalmente preciosas. Y entonces Pan empieza a perseguir a Siringa. Siringa se asusta muchísimo, empieza a correr, no entiende qué está pasando y además le daba muchísimo miedo y muchísimo pánico Pan, y le pide a sus hermanas ninfas que le ayuden. Y entonces, pues en esta historia de la mitología, sus hermanas ninfas tienen mucho poder en el agua. Siringa se avienta a un río y en eso Pan la agarra. Pero en realidad lo que Siringa hizo fue que se desvaneció completamente en el agua y logró escapar de este ser que le daba muchísimo miedo y que la estaba persiguiendo. Y en ese momento, cuando Pan pensó que ya había agarrado algo, en realidad agarró un montón de palitos, de plantas que estaban ahí a la orilla del río. Y entonces Pan se decepciona al ver que no estaba agarrando a su amada, suspira y al momento de suspirar estaban aquí estos palitos de diferentes tamaños y hace un sonido precioso. A partir de ahí, Pan agarra estos palitos y los trae con él todo el tiempo y resulta que era como el sonido de una flauta. Entonces dice, bueno, ya no encontré a Siringa, ya no sé qué pasó con ella, no sé en realidad qué está sucediendo, pero con esto nos vamos a comunicar tú y yo siempre. Y entonces él hacía sonar su flauta cada que quería comunicarse con Siringa. Era un sonido tan hermoso que ya después estaba rodeado de ninfas y de muchísimos dioses porque se ponía a tocarles esta música preciosa. Por eso tiene aquí su flautita, que ahora esta flauta se conoce como Siringa o como la flauta de Pan, gracias a este hombrecito dios griego. Ahora, la palabra jeringa. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esta ninfa de la que hablamos? No. Siringa, siringue, siringe. Y entonces, la jeringa tiene diferentes nombres según el idioma en el que le estén diciendo. Siringa, siringe, jeringa, shiringa. Y bueno, hay un montón de pronunciaciones para este objeto que nos da muchísimo miedo a muchos de nosotros. Que nos da pánico. Y entonces, ¿por qué esta relación? Pues bueno, ¿se acuerdan los palitos de las plantas con los que Pan hizo su flauta? Pues la gente decía, cuando se le nombró jeringa a este artefacto de aquí, que era como esos palitos que hacían sonido, porque estaban huecos. Entonces, por eso hay mucha relación entre jeringa, por siringa, y pánico del miedo que nos da cuando alguien nos persigue con una jeringa. Claro que la jeringa hace ruido. ¿Ah, sí? Claro, grita. ¿Ah, sí? Sí, claro, por eso espanta. ¿Por eso te da pánico? Sí. Ahora yo te voy a decir cómo, te voy a preguntar una cosa. Para tu examen de italiano. ¿Cómo se dice jeringa en italiano? Siringa. Ah, bueno, aprobaste. Nosotros tenemos en nuestro vocabulario algunas palabras que empiezan con pan, como pandemia, que ya vimos que es cuando algo nos pasa a todos, a todo el pueblo o a toda la población. Okay. Como pánico, que es el miedo, sí. Y Pangea,
Pangea es otra palabra que quiere decir la unión todos, toda la geografía, todos los continentes. ¿Se acuerdan que antes de tener todos estos continentes, América, Asia, Europa, Oceanía, antes de tener todos estos continentes, había uno solo que se llamaba Pangea? Ya después se fueron separando y se otorgaron estos nuevos nombres. ¿Y nos puedes explicar la diferencia entre pandemia y epidemia? Pandemia y epidemia, sí. Epidemia quiere decir que hay una enfermedad en un lugar muy concreto, puede ser una región o un país. Cuando el coronavirus inició, que inició en Wuhan, China, era considerado una epidemia, porque sí había muchos contagiados, había mucho riesgo, pero estaban solo en un lugar. Después, cuando el coronavirus empieza a viajar y se mueve a Italia, a España, a América, empieza a abarcar ya todos los continentes y todos los países, entonces se vuelve una pandemia. Ok. Bueno, entonces Andrea ya nos explicó la diferencia entre epidemia y pandemia, ¿ok? Ya nos platicó unas historias bien bonitas. Ahora yo les voy a contar una parte muy feita. Pero necesaria. Pero es necesaria en nuestra historia. Ustedes, niños, tienen que tener una cosa en mente, que es muy importante. Entre más conozcamos las cosas de nuestro pasado, entre más seamos estudiados e inteligentes y sabemos qué ha pasado y entendemos qué es lo que está pasando ahora, para tener mucho cuidado en un futuro. Una de las cosas muy importantes de todo lo que les voy a platicar, que son las grandes pandemias que ha sufrido este mundo, una de las cosas terribles es que no hemos entendido. Y espero que el COVID-19, este bicho que está afectando a generaciones tan importantes como las de ustedes, verdaderamente genere un conocimiento y una conciencia en sus cabezotas. Una de las cosas que hoy van a aprender es que esto ha existido desde que se conoce la humanidad y la más fuerte es una pandemia que se llamó la pandemia justiniana y por el año de 1300, imagínense ustedes, hace muchísimos años, y en realidad era lo mismo, empezó con dolores de cabeza, como una especie de gripa, que en esos momentos no se conocía tal como gripa, pero empezaba a doler la pancita, había diarrea, había la mayoría de los síntomas. Bueno, entonces nos dimos cuenta a través de la historia que se ha repetido cíclicamente esto que se conoce como la peste. La peste ha sido una de las grandes pandemias que ha azotado el mundo, principalmente o ha afectado más a Europa, pero pues como decimos, pandemia ha estado afectando todo el mundo. Estaba la peste negra, la peste bubónica, la gripe española, la justiniana. Entonces se ha repetido este asunto. Después tenemos también el cólera, que tiene que ver con comer, tomar agua sucia y comer alimentos echados a perder, lavados mal con agua sucia, y tiene que ver con, otra vez, la suciedad del mundo y la suciedad que esto afecta a los animales y se generan mosquitas. ¿Ok? Entonces está el cólera. También otra pandemia terrible ha sido el ébola. El ébola tiene mucho que ver con la erupción de la piel, también causa grandes fiebres, problemas en salpullidos en las pieles, no les quiero ni contar.
La peste negra le dicen peste negra porque te dejaba la piel negra, te echaba a perder todos los dedos, primero las extremidades. O sea, son cosas... Como yo que hoy se me cayó el carbón activado. Exacto. Andrea que quiso lavarse los dientes con carbón activado para que le hicieran más blancas sus dientes y terminó tragándose un cacho y casi vomita y se ahoga. Ay, Andrea. ¿Me dejas terminar con las pandemias? Ya perdí la secuencia, ahora se van a tener que echar otros 20 minutos de mi clase. La peste negra dejaba la piel negra. Ay, dejaba Bueno, entonces tenemos la peste bubónica, la negra, la gripe aviar, el ébola, el cólera, hoy el COVID, la influenza, que la influenza tiene que ver, ya ha existido en 1918, existe otro tipo de influenza, una que nació en Francia, otra que nació otra vez en China, es un error muy común decir la influencia, pero es la influenza de 2009, esa muy reciente, esa inició aquí en la Ciudad de México. El primer caso confirmado de influenza era una cosa muy extraña porque era un bicho de la gripe aviar, de la gripe porcina y de la gripe humana. Jamás vista la mezcla esa. Entonces, la última gran pandemia que hemos tenido también es el VIH. El VIH-Sida, por mala educación, se creía en ese entonces, empezó por ahí de los años 60, y en los 80, yo me acuerdo perfectamente, en los años 85, por ahí de los 80, se creía que nada más era para un grupo específico de la población. O sea, que era una epidemia. Que se consideraba en esos momentos una epidemia. Pero como todas las epidemias mal controladas y sin hacer el caso de lo que nos están recomendando, es decir, tener la higiene, la preocupación de no solo por uno mismo, sino por el otro, se vuelven pandemias. Entonces, bueno, les voy a enseñar rapidísimo. Aquí Andrea me va a ayudar con unas imágenes bien bonitas, pero les voy a enseñar todas las cosas hermosas que nos hacen tener la pandemia. Vean nomás esta cosita. ¿Ok? Miren esta cosa tan hermosa. Vean esta cosa tan fea. Se los puse con ojitos. Este es un piojo, ¿ok? Las moscas, el ébola, miren, este es un bichito del ébola, parece una serpiente, muy parecida a la del cólera, ¿no? Porque esto tiene que ver con los bichos del agua, el cólera, miren. Por no lavarnos las manos, por comer alimentos mal lavados, ¿no? Y por tomar agua sucia. Y este es el simbolito del VIH-Sida, ¿ok? Que esta se transmite también por la siringa, o sea, esa es vía sangre. Entonces, hay diferentes tipos de contagios, pero todos, como les digo, tienen que ver con con nuestro descuido con la naturaleza y el descuido con la limpieza de nuestras personas, de nuestro ambiente, de nuestra comida, de tirar basura, porque el tirar basura genera esas hermosas ratitas con sus orejas rositas hermosas. Son un peligro porque las ratas han hecho que se expanda a través de los siglos esta peste, ¿no? Las ratas llevaban los piojos, pues llevaban pulgas y luego las pulgas se viajaban por los barcos y llegó a América y de América para el otro lado, o sea, toda una cosa. Imagínense hoy que los medios de transporte son mucho mejores, más grandes, más rápidos, ¿no? Por eso también nos prohibieron ahorita viajar en avión y tener contacto con mucha gente. Por eso son las medidas. Entonces, les voy a contar rapidísimo otra cosa para que
vayamos rápido a la actividad, porque tampoco los queremos espantar con estas espantosas epidemias y pandemias. Pero yo sí quiero enfatizarles que tienen que tener mucho cuidado de lavarse las manos, lavar la comida y, como en el video de ayer, hagan caso de todas las recomendaciones y ayudemos a mamá y a papá para que mantengamos todo muy limpio, ¿ok? Entonces, bueno, mi anécdota es la siguiente. Fíjense que yo conozco un lugar precioso que se llama Edimburgo, en el Reino Unido. Ubican ahí en Gran Bretaña, hasta arriba de la Gran Bretaña está Edimburgo, que en inglés de Edimburgo, el inglés más difícil que he conocido, se llama Edimburgo. ¿Ok? Bueno, en Edimburgo, que es un país preciosísimo y un castillo hermoso, completamente medieval, tienen una atracción turística para hacer conciencia en nuestras cabezotas. Esta atracción se llama The Mary King's Close, que es el callejón de Mary, la esposa del rey, ¿no? Esta es una ciudad que era la primera ciudad de Edimburgo en la época medieval. Esta ahora se encuentra abajo de la ciudad actual de Edimburgo. Esta ciudad vieja data desde 1300 o 1200 y ahí llegaron a vivir hasta 1500. Después de 1500 empezaron a construir un Edimburgo nuevo arriba. Entonces, tú entras al Mary King's Close y te lleva un guía maravilloso disfrazado de la época medieval y te va recorriendo todo la ciudad, una parte en realidad, ¿no? Y entonces te explica cómo vivían y te das cuenta que la gente antes, en la época medieval, vivía muy austero, con muy pocas cosas, porque no existía lo que existe hoy. No tenían las grandes necesidades que tenemos hoy de consumismo, como ya tuvimos un fin de semana hablando del consumo. Bueno, ellos tenían solo actividades en el sentido de trabajar para poder ganar un poco de dinero, para poder comprar un poco de comida y poder pagar, aunque sea un techo, donde vivir, tener hijos y morir. Esto era todo lo que hacían en la época medieval. Entonces, a través de este recorrido que dura 1 hora por la ciudad debajo de Edimburgo, te llevan por la casa de los ricos y las casas de los pobres. Todas las casas, ricos y pobres, daban hacia callejones principales, que este es el que se le conoce como de Mary King. La casa de los pobres era un espacio como de 5 metros por 5 metros donde vivía toda la familia, la mamá, el papá y seguramente como 7 hermanos, en literas de madera, no existían los colchones, y tenían una cubeta en una esquina donde hacían pipí y popó. Esa cubeta se sacaba a la calle solo a ciertas horas del día. Se aventaba por la ventana. De ahí viene la frase de aguas, de cuidado, porque agarraban, limpiaban y pues no limpiaban mucho, pero aventaban la cubeta de la pipí y de la popó por la ventana hacia el callejón de Mary King y te gritaban aguas, porque si te caía, pues te cayó la pipí y la popó. Bueno, entonces, tanto ricos como los pobres tenían que hacer esto. Tal vez los ricos tenían
más cubetas en las esquinas para poder hacer pipí y popó. Ahora imagínense ustedes a qué olían los callejones de Edimburgo en la época medieval. Espantoso. Lo mismo le pasó a París, lo mismo le pasó al resto de Europa, cosa que en México no existía. No sé por qué ahora somos tan cochinos. Sí, los aztecas tenían los primeros acueductos donde hacían que las casas tuvieran agua corriente para que se bañaban 2 veces al día por el calor de México. O sea, bueno, para no desviarme, la cosa es de que cuando viene la peste en Edimburgo, están tan pegaditas las casas de los ricos con los pobres, porque no había grandes diferencias de ciudad, de una casa pasabas a otra, era nada más que seguramente tenían más comida y un poquito más de espacio que unos que los otros. Entonces, empieza la peste gracias a las ratas, a los piojos y a las pulgas y a todos los bichos, a las moscas y todo. Imagínense comer, vivir, caminar por esos lugares. Sí, no existía la luz, entonces todo era por velas. Imagínense el mundo en el que estaban en la época de la peste. Por lo tanto, lo único que se les ocurrió a los médicos en esos momentos fue una cosa muy chistosa, que era una capa negra. Después, poco a poco, la fueron desarrollando, hacerla de cuero y una máscara, ¿ok? Una máscara que parecía un pico de un pájaro, ¿ok? Eso, lo que trataron de voltear a ver fue la naturaleza para tratar de ver cómo podían Bueno, aquí la máscara, normalmente en estos picos, volteando a ver la naturaleza, en la naturaleza está la respuesta de todo. Entonces, los grandes médicos lo que trataron de hacer fue protegerse con esta capa negra y esta máscara de tipo pájaro, donde adentro le metían hierbas de olor. Andrea está haciendo caras de fuchi, ¿verdad? Porque imagínense la época medieval. Dios mío, qué cosa. Entonces, estas máscaras adentro tenían hierbitas de olor para poder soportar la peste, que así se llamó, por eso se llamaba la peste, porque se podría la carne, los bichos, las moscas y los piojos dejaban popó y sus huevos, pues, dentro de la piel, hasta que explotaba la piel y se empezaba a podrir la carne, y entonces eran unos olores espantosos. A eso súmale el aguas que ya les expliqué de la cubeta de pipí y popó. Entonces, pues, estos doctores se acercaban a estas son las literas que les platiqué, donde vivía, yo creo que dormían como 3 personas en una camita, y entonces llegaba el doctor y ya la gente en esos momentos pues estaba completamente llenos de brotes de sangre, de pus, en una alucín completo por la fiebre, y cuando ya llegaban a ver a estas cosas del ángel de la muerte, creían que ya estaban alucinando y ya creían que era la muerte y ya se los llevaba. En realidad era un poco la salvación, pero cosa que no. Otro momento de la peste, esto es nada más como un dato curioso, uno de los médicos más famosos, que se llamaba Nostradamus, era un hombre que era muy estudioso, tiene toda una parte histórica de Nostradamus, pero era un médico y él lo único que hacía, la gente creía que Nostradamus era mágico porque no se infectaba, pero no, en realidad Nostradamus lo único que hacía era que se cubría su rostro y se bañaba constantemente, y lo único que pedía era, llegando a las casas, que las mujeres, las personas se bañaran. Llegaba y decía, esto huele a humanidad espantosa.
Entonces, bueno, aquí termina mi relato espantoso de la peste, de las pandemias, y los dejo con Andrea para que les explique la actividad de hoy y yo la voy a asistir. Adiós. Ahora les voy a contar la actividad que vamos a empezar hoy. Hoy no la vamos a terminar, solo vamos a empezarla y por eso Rigel tiene un globo, porque con esta explicación que les dio sobre las máscaras que usaban en la peste, nosotros vamos a hacer una máscara. Entonces, quienes no tengan un globo, vamos a ver de qué otra manera podemos hacerlo. Rigel lo va a inflar y mientras les voy a enseñar cómo hacer engrudo. ¿De qué tamaño quieres tu máscara? De mi cabeza. ¿Tan gorda? Ahí. Y nudo. Y ya, nada. Nada, ya no se puede ponerlo. Vamos a hacer engrudo para la actividad divertida que les tenemos hoy. Y lo primero que tenemos que hacer con ayuda de papis es poner una taza de agua a calentar. Y en la media taza de agua restante vamos a agregar 3 cucharadas de harina o fécula de maíz, maicena, lo que tengan en casa. Y vamos a diluir súper bien nuestras 3 cucharadas. Ya que nuestra mezcla de 3 cucharadas de harina y agua está totalmente líquida, ya no tiene bolitas, ya no tiene grumos, la vamos a poner en nuestra agua caliente e inmediatamente tenemos que empezar a mezclar. Bueno, sí tenía un poquito de grumitos, ¿verdad? Qué chistosito. Graba como aquí para ver. Queda como puré de papa, ¿no? Y aquí se apaga la lumbre. Ya cuando está así, se apaga la lumbre. Después vamos a agregar una cucharadita de vinagre, que esto nos va a servir para que dure mucho más tiempo, sirve como conservador y dura más tiempo nuestra mezcla de engrudo. Y por último, una cucharada de azúcar que va a permitir que funcione mucho más como pegamento. Esto, acuérdense, ya está el fuego apagado. Mezclamos bien y dejamos enfriar un ratito antes de pasarlo a un tupper, a alguna bandeja que tenga tapa, que sea hermética, para que así podamos conservarlo más tiempo. ¿Les puedo enseñar mi cocina? Mi cocina de Montreal, diseñada por Sergio Lipari. Ya que les enseñamos cómo hacer el engrudo, aquí les dejo por un ratito para que vean los ingredientes que utilizamos. Así fue como quedó nuestra mezcla, ya está casi fría. Y vamos a utilizar periódico o papel que podemos cortar simplemente con nuestras manos. Ustedes pueden elegir de qué tamaño quieren sus recortes. Yo tengo aquí un pincel para ayudarme, pueden hacerlo también con las manos. Y aquí está mi globo. Yo lo puse sobre un platito para que no se me mueva mucho. Y entonces vamos a empezar a darle una primera capa de engrudo. Y periódico. También puede ser papel reciclado, ¿no? Papel bond. Podemos usar papel reciclado. Cualquier cosa que tengamos ahí a la mano nos puede servir muchísimo. Los recibos de tarjetas que estén desechando los papás. Otra manera de hacer algún tipo de pegamento así como este es diluir pegamento blanco. Nosotras
lo íbamos a usar en primera instancia, pero se nos acabó. Entonces, pues bueno, teníamos justo harina, agua, vinagre, azúcar y pudimos hacer este otro tipo de pegamento que se llama engrudo. Está lloviendo muchísimo. Como vieron en el video, Rigel utilizó las manos, yo utilicé el pincel para poner el engrudo y el periódico. Nosotros le dimos 2 capas. Se recomienda que le den 1 o 2 máximo y que se deje secar por lo menos unas 12 horas. Tiene que estar duro, mañana en la mañana, cuando sea que lo vayan a ver, que pasen 12 horas, tienen que ver que esté duro, si no déjenlo secar un poquito más. Y pues vamos a ver cuántas capas le damos. Yo creo que mínimo 3 para que quede suficientemente resistente y poder usar como máscara. Esto es lo que quedó de mi engrudo que vamos a seguir utilizando. Tengo aquí la tapita del engrudo. Todavía no lo voy a tapar porque está un poco tibio, pero en cuanto esto se enfríe, lo tapo y lo meto al refrigerador para que no le vayan a salir hongos apestosos. Entonces, este es el inicio de una actividad sobre las máscaras que se utilizaron en la peste negra, sobre todo. Y después, cuando continuemos con esta actividad, yo estoy segura que a todos les va a encantar porque vamos a hablar de muchas máscaras. Entonces, gracias a todos. Esto fue Arte en Cuarentena. Nosotras somos El Arte Nos Salva y nos vemos mañana.